Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora en que usted se dé la oportunidad de escucharnos o de ver a través de este medio, de vernos a través de este medio. Mi nombre, algunos de ustedes ya lo conocen, es Orlando Gutiérrez y como muchos sabrán, tengo muchísimo tiempo siendo parte de la vida pública y de la vida activa política de nuestro país. Desde diferentes trincheras o desde diferentes lugares, desde la sociedad civil o de la organización de la sociedad civil, las llamadas ONGs o OSCs, desde la parte política en diferentes posiciones, en diferentes lugares, con diferentes actores, pero siempre preocupado por la necesidad y por las condiciones políticas y de vida que tenemos en nuestro país, en nuestro municipio y en nuestro estado. En esta ocasión quiero darme la oportunidad de platicar con ustedes con referencia a una situación que estamos viviendo precisamente el día de hoy, 1 de agosto del año 2021. Sin duda alguna, el avance democrático de nuestro país es un tema que a todos nos gusta y a todos nos emociona, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido un trayecto bastante largo de todos aquellos que de alguna manera u otra hemos tratado de lograr esta actividad que tiene que ver con la representatividad real de la sociedad, de cada uno de nosotros, de los ciudadanos de a pie. Y hoy precisamente se inaugura una figura democrática, una figura de participación ciudadana, una figura de democracia participativa y democracia directa a través de lo que hoy conocemos como la consulta ciudadana. Sin embargo, esta algarabía, este sentimiento de triunfo, de logro, este sentimiento que nos debería de llenar de orgullo a cada uno de los mexicanos porque estamos avanzando en temas democráticos, se ve empañado por muchos otros aspectos. Se ve empañado por una idea, ahora sí que caprichosa, de una persona, la cual en la necesidad de continuar siendo protagonista de la historia, cuando él no ha entendido que es uno de los protagonistas importantes, ¿sí?, se aferra a seguir construyendo, ahora sí que, muros entre los diferentes actores sociales. Y estoy hablando precisamente del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador. Sé que muchísimos de ustedes, a lo mejor, inclusive familia, estará en contra de lo que voy a decir a continuación. Pero señores, el hecho de no decirlo también es un acto en contra de la democracia del país. El hecho de callarse y de no denunciar lo que está equivocado también es un acto de corrupción. Entonces, si no le decimos a este señor, a este presidente que tenemos hoy, que lamentablemente también es mi presidente porque yo vivo en México y soy ciudadano mexicano, si no le decimos que está equivocado, lamentablemente va a seguir cometiendo estos errores. Pero hay otros aspectos que en estos momentos voy a ir abordando poco a poco. Primero que nada, la consulta popular que hoy se está llevando a cabo, si bien es cierto, es un acto democrático, como ya lo decía, y que tengo que aplaudir ello, también es una simulación. ¿Por qué es una simulación? Porque esta acción no va a tener ninguna repercusión real. ¿Por qué no va a tener una repercusión real? Porque precisamente, en primer punto, nos establece la ley de la Constitución Política de nuestro país, establece que debe haber un 40% de la población existente en la lista nominal para que sea vinculativa. ¿Pero vinculativa para quién? Pues vinculativa solamente para lo que es el poder ejecutivo y el poder legislativo, más no así para el poder judicial, ¿sí? ¿Por qué no para el poder judicial? Ustedes se preguntarán, si ya lo hice en el poder ejecutivo, ya lo hice en el poder legislativo, ¿por qué no al poder judicial? Porque el poder judicial lo que hace es marcar elementos de ley, es decir, hacer cumplir la ley. Lamentablemente en nuestro país, la falta de un Estado de Derecho nos lleva a que las instituciones como la Suprema Corte de Justicia o estas comisiones de la verdad o comisiones de justicia o como ustedes le quieran llamar, pues lamentablemente no ejercen su actividad.
Es decir, no llevan a cabo para lo que fueron creadas. Entonces, como no llevan a cabo para lo que fueron creadas, esto es un problema. Y un problema grave, lamentablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces se vulnera el Estado de Derecho en nuestro país. Entonces, como no es vinculativa para el Poder Judicial, ¿qué va a suceder con esta consulta? Nada, absolutamente nada. Bueno, en teoría, desde la perspectiva de la que nosotros estamos pensando. ¿Por qué? Porque usted y yo podríamos estar pensando, se está consultando si vamos a enjuiciar a los expresidentes. Mentira, no se está consultando eso. Solamente hay que leer bien para darnos cuenta de ello. Entonces, si nosotros entendemos este proceso, ¿sí?, tenemos que entender que la ley misma, la ley federal de la consulta popular, establece, ¿sí?, a través precisamente del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí?, que hay ciertos temas que no se pueden consultar, como el caso de la ley. El caso de derechos humanos, por ejemplo, el caso de, dice, los derechos humanos reconocidos por esta Constitución, los tratados internacionales, las garantías individuales, o las garantías para la protección, los principios consagrados en el artículo 40, la permanencia o continuidad del cargo de los servidores públicos de elección popular, la materia electoral, el sistema financiero, los ingresos, los gastos y el presupuesto de egresos de la Federación, las obras de infraestructura en ejecución, la seguridad nacional y la organización, el funcionamiento y la disciplina de la Fuerza Armada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, dice, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad en la materia de consulta. Entonces, ya entendemos y sabemos por qué la ley no se puede consultar, porque ahí lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La ley se tiene que aplicar en un Estado de Derecho, y es por eso que decimos que en México no existe un Estado de Derecho. Si existiesen, o si existen, mejor dicho, porque sí lo existe, si existen los elementos necesarios desde el punto de vista de la ley para enjuiciar a un expresidente, ¿sí?, o a cualquier ciudadano, dígase servidor público, no servidor público, expresidente o quien sea, ¿sabes qué? No necesitas consultarlo, necesitas aplicar la ley, que eso es lo que no hace el Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal simple y sencillamente se lava las manos, está jugando a Poncio Pilatos. Es decir, el enjuiciamiento a los expresidentes fue uno de los lemas o una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Pero como ya ahora está en la silla presidencial, él se da cuenta que no puede. ¿Y entonces qué hace? Traslado esta promesa, porque ya le están preguntando a la ciudadanía, sus votantes, las personas que votaron por él, le están preguntando qué pasa con el juicio de los expresidentes. Entonces, como se ve imposibilitado debido a que algunos de estos delitos que estas personas llevaron a cabo ya prescribieron. Segundo, porque no hay quien haga un enjuiciamiento real, ¿sí?, que haya una demanda puesta de manera correcta, adecuada. Pues ¿qué hace? Me lavo las manos. ¿Y cómo me voy a lavar las manos? Trasladando esa promesa de campaña a una consulta popular. Una consulta popular que, como bien lo marca la ley, debe de haber el 40% de la lista nominal para que sea vinculativa. Número 1. Número 2. Una consulta popular bastante ambigua, bastante extraña, porque de hecho ya recordaremos, ustedes recordarán, que cuando se hace la primera propuesta, el proceso de una consulta popular, se hace la propuesta, ya sea por el Ejecutivo, por una parte de la Cámara, se hace la propuesta. ¿Qué es lo que sucede? Se vota, y una vez que se ha votado en el Congreso, pasa a la Suprema Corte de Justicia para que la Suprema Corte de Justicia establezca si es constitucional y si no va en contra de derecho. Si ellos establecen esto, entonces la consulta se puede llevar a cabo. En este caso,
Cuando se hizo la propuesta, la Suprema Corte de Justicia, en un hecho ahí de como sí pero no, o sea, quiero seguir manteniendo mi postura ante México o ante el mundo y ante los ciudadanos, de que sigo siendo autónoma y de que sigo teniendo decisión, le dice al presidente, sí pero no. ¿Cómo que sí pero no? O sea, una encuesta, obviamente su base, todos los que somos estadistas lo sabemos, su base está en la pregunta. O sea, si la pregunta está mal formulada, la encuesta está mal formulada y por lo tanto la propuesta está mal planteada. Entonces la Suprema Corte de Justicia le dice al señor presidente, pues sí, pero la voy a cambiar la pregunta. O sea, es decir, voy a cambiar la sustancia, voy a cambiar el elemento sustancial del ¿cómo se llama? De la encuesta. Entonces, de la consulta ciudadana. Y formula una pregunta que hasta el día de hoy he hablado con varios especialistas, tanto juristas como lingüistas, y no hemos podido encontrar la sustancia de esta pregunta. No hemos podido encontrar de qué quieren hablar con esta pregunta. Y se las leo textualmente porque tengo un amigo que fue a votar y me manda la imagen de la consulta y dice, ¿estás de acuerdo o no? Fíjate, ahí ya estamos con un problema, ¿no? La pregunta debe de ser simple y sencillamente una pregunta, no debo de dar como que esa referencia así no, sino simplemente hago la pregunta y después en las respuestas te doy las opciones. Acuérdense, preguntas cerradas para respuestas cerradas. Entonces, dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Primer punto. ¿De qué acciones están hablando? Acciones relacionadas con lo que se ordenó que se hiciera. Acciones relacionadas con lo que no se ordenó que se hiciera. Acciones relacionadas con el hecho de propuestas de política pública que después fueron ratificadas o fueron votadas o fueron analizadas en un congreso. ¿De qué acciones estás hablando? No queda claro cuál acción estás proponiendo. Una pregunta en una encuesta, en una acción de este tipo, debe de ser clara y precisa. Debe de decirnos exactamente qué es lo que están preguntando. Y aún más complicado todavía. Dice acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Todo debe ser con apego al marco constitucional y legal. Y luego dice, para emprender un proceso de esclarecimiento. ¿Esclarecimiento de qué? De las decisiones. ¿De qué decisiones? Políticas tomadas en los años pasados. Y yo preguntaría, ¿también incluye las decisiones tomadas por el presidente de la República actual? Porque también son pasadas. Ahí no dice de cuándo a cuándo. Solamente dice acciones pasadas. Y entonces yo le preguntaría al presidente si también va a cuestionar las acciones que ha emprendido, como por ejemplo la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo de Chapo, entre otras muchas más que podríamos hablar. La manera en cómo se ha manejado la pandemia, entre otras más. Entonces, ¿también van a ser enjuiciadas? Pregunto yo. Y si van a ser enjuiciadas, entonces estamos en el mismo canal. Pero aquí el problema es que tampoco dice quién, ni para quién, ni por qué. O sea, no me queda claro, no nos queda claro, de hecho, digo en general, no nos queda claro quién va a ser el responsable. La Suprema Corte de Justicia, la Judicatura Federal, el Congreso, el mismo Ejecutivo Federal. ¿Quién? Y vamos a hacer una pregunta muy retórica. Supongamos que se logra el 40% vinculativo. Y supongamos que el 40% dice que sí. Yo preguntaría, ¿a quién
le vamos a pedir cuentas de esta encuesta, de esta consulta ciudadana? ¿Al presidente? ¿A la Suprema Corte? ¿Al Congreso? ¿A quién? ¿Sí? ¿Quién va a hacerse responsable de contestar si se están llevando a cabo las acciones correctas o no? Nadie. Esto es un juego político. El presidente, en el caso de que llegara a ser sí, el presidente va a tomar eso como como Supremo Tlatoani de México, como el Mesías esperado, yo voy a interpretar la intención y el deseo del pueblo. Y por lo tanto yo voy a decidir qué, cómo, cuándo, dónde y a quién voy a enjuiciar. Eso es lo que está haciendo nuestro presidente. Eso es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Y entonces, cuando hacemos esto, nos desvirtuamos. Supongamos que hay un no, que no se logra el 40%, o que la población, vamos a decir que el 40% vota y dice que no. ¿Qué va a suceder? Se va a lavar las manos, que era lo que explicaba, y va a decir, la sociedad, la población, el pueblo, sabiamente, como su frase, dijo no. Y entonces estamos jugando a este juego que él sabe jugar muy bien, del malabar. Como aquella rifa del avión presidencial, que no fue rifa. ¿Y qué creen? No rifó el avión presidencial. Porque seguimos pagando el avión presidencial, seguimos pagando el hangar presidencial y seguimos pagando el mantenimiento del avión presidencial. Entonces, dices, o fue o no fue. Lo mismo va a suceder con este proceso tan importante en nuestro país y que por tanto tiempo, ¿sí?, se peleó. Tanto es así que él mismo fue uno de los precursores de esta imagen, de este proceso, de esta actividad. Y hoy, ¿saben qué? Él mismo le ha puesto el grillete en el pie a esa democracia y a esa transformación que él en su momento soñó y pensó. Es una lástima, pero esa es la realidad. Esta consulta no es otra cosa más que un ardid y una treta política de este señor que piensa que solamente lo que él dice y opina es correcto. Y lo peor aún, y lo más grave, y con esto termino. En épocas anteriores, los ciudadanos no confiábamos en nuestros presidentes, ni en nuestros servidores públicos. ¿Y saben qué? Cuestionábamos. Decíamos, no es correcto, no está bien, hay que preguntar, hay que observar, hay que esto, hay que lo otro. Ahorita, lo que más miedo me da es que no estamos cuestionando y estamos aceptando sin pestañear y sin decir absolutamente nada la imposición ideológica de una persona que simple y sencillamente tiene un hambre, una sed de poder incontrolables. Muchísimas gracias. Me pongo a sus órdenes, Orlando Gutiérrez. A partir de ahora, en este espacio, Pensador Político, su espacio, vamos a estar trabajando una serie de colaboradores y yo, precisamente para mantenerlo informado y para decirle lo que acontece y lo que sucede en el ámbito político de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestro país. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que usted nos vea. Hasta la próxima.